Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Testigo Podcast. Este es un podcast en donde escuchamos historias reales contadas por sus protagonistas y cómo sus vidas fueron transformadas. Sean bienvenidos, mi nombre es Mónica González. Mi nombre es Lisbeth Calderón y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de nuestra identidad en Cristo y para ello tenemos como invitada a Dulce Cruz. Ella es una mujer que ha experimentado muchísimo su identidad en Cristo y ella nos va a contar el día de hoy cómo es que ella lo ha vivido. Hola, Dul, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Pues, hola, Bienvenida. Moni. Bienvenida. Gracias por invitarme. Muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Pues, ¿qué te parece si entramos de lleno al tema y cuéntanos, ¿quién eres, Dul? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Pues yo soy una hija de Dios, una guerrera de Dios, poderosa y pues bueno, el camino realmente no ha sido sencillo. En mi vida secular, pues me dedico a las ventas. Ahora sí que a eso me dedico. Soy mamá de 2 hijos, tengo un esposo maravilloso y pues realmente esa es mi vida cotidiana. Ahora sí que, pues bueno, a eso me dedico y esa soy yo. ¿Cómo descubriste? Supongo que hubo un caminar en tu vida. Así Cuéntanos es. un poquito este contexto, en este descubrir quién eres en Cristo como hija, tu identidad en Él. Pues mira, realmente, digamos, este caminar en Cristo inició alrededor de hace 15 años aproximadamente. Em, yo, ¿quién era? ¿Quién era y quién soy ahora? Y en esa trayectoria, lo maravilloso que ha sido Dios en mi vida, cómo se ha revelado. Yo era una mujer insegura. ¿Por qué? Pues porque venía de un origen muy humilde, es decir, económicamente hablando. La verdad es que, pues sí, o sea, mi madre era ama de casa, mi padre chofer de taxi, con 4 hermanos, viviendo en Ecatepec. Entonces, la verdad es que sí era un origen muy humilde y cuando tienes muchas carencias económicas, la verdad es que creces con vacíos inmensos, aunado a que, pues bueno, la situación familiar en la que yo, digamos, me desarrollé, pues muchas veces los padres no tienen como esa formación, ¿no? O sea, Sí. dentro de a lo mejor de su ignorancia, en su infinito amor, pero dentro de su ignorancia ellos no tienen como esa formación de cómo criar o darle seguridad a un hijo, ¿no? Ujú. Entonces, a pesar de que pues mis papás me aman muchísimo, mi papito era, o sea, tendía mucho a compararme con otras niñas, con otras personas que o bailaban mejor que yo o eran más inteligentes. Entonces, digamos, yo de niña crecí en un contexto en donde pues realmente no tenía seguridad porque pues siempre otras personas eran más que yo. ¿No? Entonces, digamos, crezco en ese contexto con carencias emocionales, económicas, psicológicas, con múltiples vacíos. Pues así, digamos, me desarrollo toda mi infancia, toda mi juventud. Y es hasta que yo empiezo a conocer a Cristo por medio de mi hermano, que mi hermano, pues, era una persona atea 100%, como muchos, ¿no? Pues claramente en el ejemplo de la familia, pues también uno crece diciendo, yo no creo en Dios y no creo en la religión y no creo en esto, y rebelde, ¿no? O sea, hubo un tiempo en que hasta yo me sentía como darqueta y justo en esa búsqueda de identidad. Entonces, cuando mi hermano conoce a Cristo y mi hermano me empieza a compartir del amor de Cristo, yo sinceramente estaba digamos, como renuente a escucharlo y abrir mi corazón, pero él, me queda claro que fueron sus oraciones por todos y cada uno de los miembros de mi familia, y él oraba mucho por mí. Entonces es cuando empiezas tú a sentir esa inquietud de decir, pues es que realmente nada me está llenando, ¿no? Este, y fue hermoso porque entonces cuando yo decido abrirle la puerta a Jesucristo, como dice ese versículo que me encanta y que lo comparto siempre con la gente que no conoce de Cristo, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y habla de esa intimidad. Entonces, cuando yo le Sí. abro a Cristo mi corazón, es cuando realmente empieza toda esta revolución. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Liz, ¿quién era? Pues una mujer insegura, una mujer con sueños rotos, como pues muchas de las personas conforme vamos avanzando en la vida real y un tanto difícil.
los sueños o las expectativas que tú tienes sobre tu vida se ven quebrados, ¿no? Y pues justo, o sea, son esos sueños rotos, deshechos, con falta de esperanza, con una imagen de mí misma en donde yo pensaba no voy a lograr nada en la vida. Y por más que a veces te esfuerzas en tus propias fuerzas, pues difícilmente vas a poder llegar a donde llegas cuando vas de la mano de Dios. Claro. Entonces, esa era yo, esa era Dulce antes. Oye, y bueno, a ver, lo que comentabas, ¿no? Que a veces tu papá te hacía algunos comentarios y sabemos que los papás o algún familiar o amigos, quien sea, a veces recibimos comentarios que no están malintencionados, pero afectan nuestra identidad porque entonces crees las cosas que te están diciendo, ¿no? Y a lo mejor piensas que tú eres de alguna forma y quien te dice esto es como, hoy, como no había pensado así de mí, ¿no? Sí. Y, y en este caminar que dices, antes de que tu hermano orara por ti y conocieras a Dios, tú buscaste, bueno, hablas de que sentías un vacío, ¿no? O sea, que había un vacío y que nada te llenaba. No sé si buscaste algo antes de llegar a Dios que intentara llenar como ese vacío que regularmente todo mundo tenemos en nuestra vida, ¿no? Que estás buscando, puede ser amistades, no sé, cualquier cosa, pero no sé si tú tuviste alguna experiencia que hayas buscado llenar esos vacíos en otro lado o con alguna otra cosa. Ujú. Sí, claro. O sea, yo creo que el vacío mucho fue por la ausencia de esa figura paterna que aunque mi papito estaba presente y gracias a Dios pues hoy vive, ¿no? Y la verdad lo amo, pero de alguna manera era como esa ausencia de la persona que te da seguridad, ¿no? Entonces, de alguna manera como que yo pensaba que una pareja es quien podía a lo mejor reposicionarme o posicionarme o darme esa seguridad que pues finalmente mi papá no me dio, ¿no? Sí. Ujú. Sí, sí, entonces yo diría, o sea, respondiendo a tu pregunta, Moni, sí, yo creo que a lo mejor en lo primero que intentas buscar, ya cuando llegas a una edad más grande, pues es como que el hombre de tus sueños, como muchas veces, y llegamos a idealizar, ¿no? Sí, sí, Entonces, claro. sí, pues Sí. justo como que en una pareja. Y muchas veces no es precisamente que tú seas consciente de esto, ¿no? Así es. Es totalmente inconsciente y esta manera como tú te percibes o percibes el mundo que te rodea te lleva a tomar decisiones que después dices, pero ¿por qué decidí esto? O sea, realmente fue un error, Ujú. ¿no? Y cómo fue tu caminar, cuáles eran tus pensamientos constantes y cómo puedes compararlos con tu vida actual. Pues, digamos, en ese caminar, mis pensamientos constantes, justo antes de conocer a Cristo, es a lo mejor una persona va a llenar esos vacíos, ¿no? Un hombre. Em, en ese proceso, pues justo el amor romántico, ¿no? Ujú. Como muchas veces, Sí. pues siempre al inicio, qué bonito, qué padre, el noviecito, shalala, todo padrísimo. Pero cuando ese sueño, por así decirlo, se te vuelve en una pesadilla y de alguna manera a lo mejor la persona en la que tú fincas tus sueños, tus expectativas, tus ilusiones y romantizas, o sea, a veces tendemos a romantizar muchas cosas. Y ya cuando desafortunadamente, ¿no? A lo mejor, híjole, te vas en banda y apuestas el todo por el todo, a lo mejor enamorada del amor o enamorada de las ideas que te venden del amor de pareja, del amor romántico, y pues justo, o sea, cuando te das cuenta que realmente a lo mejor ese príncipe se convierte en tu verdugo, está Sí. muy cañón. Entonces, cuando estás en ese proceso en donde se transforma tu príncipe en tu verdugo, eh, es cuando tú realmente volteas tus ojos al cielo en muchas ocasiones y dices, la regué, ¿qué hice? Y atraviesas episodios de soledad, de inseguridad, o sea, chistoso porque Sí, lo acentúan, ¿no? justo, o sea, cómo es a veces las mentiras que uno mismo puede fabricar o que puedes comprar, en donde
tristemente, ¿no? O sea, ya la embarraste, la regaste, y ya que estás metido pues en este proceso feo, es cuando volteas atrás y dices, yo buscaba posicionamiento y pues hay una persona en mi vida que lejos de posicionarme, me hace sentir más insegura, te resta el valor. Yo en ese inter estaba en la universidad, entonces o sea, el hecho de yo haber entrado a la universidad, de ser de las primeras personas de mi familia que lograba llegar a esa meta, yo me sentía realizada y me sentía soñada y estaba yo feliz. Pero pues justo conozco a esta persona que como para llenar esos vacíos y pues todos esos sueños se rompen. Entonces la universidad ya no la pude continuar. Y entonces esa seguridad que yo fui ganando a lo largo del tiempo, por así decirlo, dentro de mis propias fuerzas, de terminar una preparatoria, de empezar a estudiar una carrera, muchas cosas, em, pues esa poquita seguridad que pude haber ganado en ese inter, pues se vuelve y se torna en una inseguridad totalmente triste, una percepción de mujer, o sea, porque pues la otra persona la verdad es que sí pues te lastiman, ¿no? Y entonces empiezan a hacer en tu mente como ese trabajo de que tú te veas diferente, de que tú no vales, de que tú eres fea, de que tú no vas a salir adelante, de que tú a veces no eres nada sin esa persona. Entonces, no, hombre, terrible. Y justo estás envuelta en medio de la soledad, en medio del caos, o sea, tu mente es un caos en donde todos esos sueños, o sea, te digo, los ves rotos, ¿no? O sea, en pedazos, así despedazados y dices, ¿qué hice? ¿No? Tristemente. Pero pues justo ahí, en esos momentos, es cuando volteamos nuestros ojos al cielo y siempre, o sea, Dios no importa la condición en la que por tus propias decisiones incorrectas te encuentres. Hoy me encuentro aquí porque tomé una decisión incorrecta, pero no importa cómo estés, y es la misericordia de Dios, que tú experimentas que no importa cómo te encuentres destrozado, devastado, a lo mejor sin una esperanza, sin un futuro alentador, con todo perdido, y tú dices, no, es que no tengo manera de cómo rearmar el rompecabezas de mi vida y por dónde voy a empezar a caminar. Sí. Pero ahí es donde entra el amor y la misericordia de Dios, que te acoge y te abraza en el estado que te encuentras y transforma tu vida. Ujú. ¿Y cómo fue este proceso de restauración? Mira, ha sido un proceso, yo lo puedo definir, o sea, en una sola palabra, maravilloso, restaurador. Cuando yo volteo mis ojos a Cristo, y justo ya en este inter mi hermano compartiéndome de, pues estás mal, estás vacía, necesitas de Dios. Y entonces cuando yo decido abrirle mi corazón a Dios, fue hermoso porque lo primero es, yo para esto pues ya no estudiaba, ¿no? O sea, yo para esto ya había dejado la escuela por diferentes circunstancias y malas decisiones, muy orilladas también por esta persona, pues dejo la escuela. Y entonces, es como recapitular toda mi vida y recuerdo mucho platicar con Dios, o sea, sin yo saber qué era la oración, porque pues yo era ignorante de todos esos temas, sin yo saberlo es que empiezo a tener esa necesidad de hablar con Dios y de decirle, ¿qué hago? Estoy metida en esto, no sé cómo salir, ¿no? Y es hermoso porque Dios justo por medio de mi hermano, me lleva a un retiro espiritual. En ese retiro espiritual es donde a mí me comparten de Cristo, me dan palabra y entonces yo, pues, ¿qué hice? Ahora sí que tomando la valentía de Dios, porque sin Dios no lo hubiera podido lograr. Justo en esa parte del proceso de mi vida en donde está todo devastado y digo, ahora por dónde voy a reconstruir, es cuando Dios me da, yo empiezo a orar, o sea, sin saber qué era orar, pero pues yo empiezo a platicar con Dios. Es cuando Dios empieza a fortalecerme
Y pues justo porque para estas alturas yo ya estaba viviendo un cuadro de violencia de pareja en donde ya incluso rayaba en amenazas de muerte, ¿no? Entonces es un proceso bastante difícil, es un proceso que de verdad tu identidad de mujer, de persona, de tantas cosas, se ve minada por una persona que te bombardea psicológicamente, económicamente, físicamente, ¿no? O sea, que te agrede y que de verdad, o sea, tú te sientes así chiquitito y vives con miedo y vives de verdad, con mucho terror y el miedo paraliza, o sea, el terror paraliza. Sí, Entonces, ¿qué sucede? A mí justo me daba miedo como decir, hasta aquí me salgo, porque ya había amenazas de muerte, ¿no? Entonces, yo sabía que si yo tomaba el valor y me salía del lugar en donde estaba, con esta persona, pues sí, mi vida definitivamente peligraba. claro. Pero Dios fue hermoso porque es en esos momentos de valentía, aunaba a que pues tenía el apoyo de mi familia, en este caso de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, en donde un día, o sea, de verdad que tomas la decisión de decir, ya no más. Sí, se puede, no es fácil y para quienes estén atravesando una situación de violencia de pareja y que aunque te sientas inmovilizado, que no puedes dar el paso, que tienes miedo, que tienes terror porque tu vida peligra, sí se puede, con Dios todo se puede. Entonces decido salirme y sí, esto fue toda una revolución. Me salí pues claramente sin dinero, me ¿Ya tenías salí, hijos? ya exactamente, entonces me salgo sin dinero, me salgo sin un peso, me salgo ahora sí que a casa de mis papás en una condición de verdad que yo no tenía absolutamente nada, inclusive ni mi ropa pude sacar, pues porque esta persona era muy violenta y dije yo no voy a sacar mi ropa porque mi vida peligra, entonces me salí sin nada, o a lo mucho creo que eran, creo 500 pesos que había ahorrado porque pues yo en ese tiempo no trabajaba, en fin, no tenía nada, me salí sin nada, pero Dios me dio la fortaleza para poder salirme. Y recuerdo que mi hermano me decía, tú no estás sola, porque Dios es el Dios de las mujeres viudas, ¿no? Entonces, en este caso, por la situación que tú estás atravesando, Dios es el que te va a proveer, Dios es tu sustento. Tú no temas, no estás sola. Y en efecto, o sea, nada me faltó. Me salgo sin nada, y como a la semana más o menos me llega mi primera oferta de trabajo, así de, Guau. oye, necesitamos una persona, es que para que trabajes 2 fines de semana, porque pues esta persona no está, vas a ganar tanto. Y dije, sí, con eso me sirve para los gastos Claro. mínimos básicos necesarios. Sí, claro. Y así fue como Dios empieza a proveerme, de verdad, o sea, yo sin nada, Dios empieza a proveerme absolutamente, absolutamente, ¿no? Oye, y en el cuidado que hablas, que Dios tuvo contigo, quiero hacerte dos preguntas. Y una es, em, ya no hubo, o sea, cuando te saliste y hablando de que esta persona era muy violenta, o sea, no hubo nada que, o sea, algún evento que te fuera a buscar, que fuera como hacer algo de donde también Dios te rescató de esta persona, aparte de que ya te había salido. Y también la otra pregunta que quería hacerte es, cuando tu hermano te hablaba sobre Dios y te decía que no estabas sola, ¿cómo lo recibías? O sea, ¿lo sentías, lo hacías tuyo? Porque en la circunstancia en la que nos platicas que estabas, pues la cuestión es que dices que te sentías chiquitita y a veces cuando uno está ahí sintiéndose como atado de manos, eh, tuviste el valor para salirte, pero muchas veces no hay como el valor que se necesita para como seguir adelante. Sí, te sientes minúsculo así y devastado, ¿no? Entonces no sé cómo cuando te hablaba tu hermano acerca de que Dios te cuidaba, ¿cómo lo percibías? Mira, respondiendo a tu primer pregunta, Moni, sí, claramente la salida no fue fácil, o sea, definitivamente, una vez que tú decides, termino con este episodio de violencia, sabes que definitivamente pues tu verdugo no se va a quedar con las manos cruzadas, ¿no? Intentó sabotear el trabajo en el que yo estaba, justamente porque como era la fuente por la que Dios me proveía, pues este hombre hizo hasta lo imposible, para
para sabotear el trabajo donde yo estaba, pero Dios, o sea, es hermoso y la verdad es que pelea nuestras batallas. O sea, ese versículo bíblico, perdón, que dice que Dios pelea tus batallas, en verdad Él las pelea, porque me tenían que correr por todo lo que este hombre había hecho en mi trabajo, pero tuvo a bien, la verdad, misericordia, la directora de mercadotecnia de la empresa donde yo estaba, en donde le tuve que explicar la situación. Me dijo, mira, o sea, debido a esta situación te tenemos que correr. Pero déjame hablar con el dueño y vemos qué podemos hacer. O sea, de verdad, Dios pelea tus batallas. Me dieron la oportunidad y en esa empresa duré pues nada más y nada menos que 10 años y es una Wow. empresa en la que ahora sí que ascendí en 3 puestos diferentes, ¿no? Entonces, pues sí, Dios pelea tus batallas. Y 2, cuando mi hermano me decía que yo confiara en que Dios era mi proveedor, ahí es donde puedes ver cómo puede obrar la fe. O sea, cuando tú realmente en tu corazón lo crees, porque dice que la fe es ver las cosas que no son como si ya fueran. Entonces yo de verdad abrazaba eso en mi corazón, lo creía y justo yo le decía a Dios, sé que ahorita no tengo un peso, pero yo sé que tú me vas a proveer. O sea, de verdad, así lo tomaba como ese papá, como ese esposo inclusive, pues porque yo estaba sola, entonces yo tomaba a Dios como ese esposo, como ese papá, como ese hombre que te cuidaba y que te daba una paternidad maravillosa, que te cuida, que te abraza, que te protege y que te dice, tranquila, nada te va a faltar. Y en efecto, así fue, o sea, así fue como yo lo experimenté. ¿Cómo haces para convencerte de la profunda verdad de Dios, de quién eres, de que Él es tu proveedor, de que Él es tu compañero, de que Él es tu amigo, es tu esposo, lo que falta en ti? ¿Cómo haces para convencerte de esa profunda verdad de Él? Pues mira, es que la forma en que de alguna manera Dios a mí me afirma las cosas es a través de su palabra. Cuando yo estoy actualmente atravesando alguna crisis, algún problema, algún vacío, es curioso, pero empiezo a leer la Biblia y Él me habla. Si estoy atravesando soledad, pues Él dice que Él es mi compañero, que el Espíritu Santo está ahí. Yo creo que Dios es un Dios vivo y que creo que muchas veces esa es pues a lo mejor la dificultad que a veces como cristianos podemos atravesar, o sea, el decir, ¿cómo sé que Dios realmente me escucha? ¿Cómo sé que Dios realmente está aquí, que existe? O sea, a través de su palabra, a mí me ha afirmado muchas cosas, me responde cosas, me hace sentir que está presente y es por eso que de alguna manera yo puedo tener la plena certeza de que Dios está al pendiente y al cuidado de cada cosa, inclusive en oraciones sencillas, les voy a platicar. Yo no sabía manejar hasta los 20 y tantos años que mi esposo actual, un hombre maravilloso, con el que ahora comparto mi vida, él me enseñó a manejar y entonces yo tenía que manejar y me mandaban a carretera y pues yo no sabía manejar y ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, les platico rapidísimo digamos, este pequeño testimonio. Recuerdo, yo no sabía manejar y yo tenía en su casa en la delegación Iztapalapa y yo trabajaba hasta Echegaray, ¿no? Entonces, recuerdo que el día que yo ya me tuve que aventar a manejar, mi esposo me acompañó y me dijo, tú vas a manejar, yo te acompaño. Si veo que estás lista, te regresas sola. Si no, pues vemos qué hacemos, ¿no? Porque ese día, pues yo tenía que moverme hacia un lugar lejos y tenía ya que dar el brinco. Qué aventado. Sí, la verdad es que sí. No, de verdad, muy aventado. Y entonces dije, Dios mío, ay, bueno, en fin, ayúdame, Señor, por favor. Y bueno, ya nos fuimos manejando, como sea cuando iba mi esposo de copiloto, yo voy con la confianza de que si algo la riego, pues él está ahí para salvarme, ¿no? Pero cuando llegamos a mi trabajo, me dijo, puedes, adelante, te regresas solita. Ahí es donde ya sentí un miedo tremendo, ¿no? Entonces, para no hacerles el cuento largo, ese día pues anduve moviéndome por varios lugares y a la hora del regreso yo tenía que incorporarme a Periférico Norte, a los carriles centrales que van, pero híjole, rapidísimo, ¿no? Entonces yo obviamente no tenía la pericia y recuerdo mucho que agarré así o sea, el entronque para meterme en los carriles centrales y dije, yo iba sudando, o sea, de verdad Sí. iba sudando.
y le dije, Dios mío, por favor, ayúdame, tengo mucho miedo, ayúdame, por favor, que no haya carros, ayúdame, ayúdame. De verdad, o sea, no es mentira, se los digo. Al momento que yo tenía que entroncar a carriles centrales de Periférico Norte, en ese momento no había ningún carro, entonces Wow. agarré así libre. Y ese tipo de cositas, o sea, de cositas a lo mejor sencillas e irrelevantes, como esto que les platico, hasta cosas tan duras como que el Dios que te sostiene y que te protege y que envía a sus ángeles a que te cuiden, pues para que no atenten contra tu vida. O sea, desde cosas pequeñas hasta cosas grandes, Ujú. Dios se manifiesta. Y eso es a mí lo que me da la certeza y la seguridad de ver que en su palabra Él me dice, tranquila, o sea, no va a pasar nada, yo voy contigo a donde quiera que vayas, yo soy tu proveedor. Esas respuestas que Él me da a través de su palabra es como yo puedo sentir la plena seguridad de que tengo un padre que cuida de mí. Tocando justo ese punto, porque yo escucho a mucha gente siempre decir que Dios es nuestro Padre Celestial y como a veces se convierte en una frase que no asimilamos, ¿no? Todo lo que significa que Dios sea un padre o todo, o sea, como con esta complejidad y también con toda esta plenitud que encierra lo que es tener un papá con el tamaño de Dios, Así ¿no? Porque no es lo mismo decirlo que vivirlo. ¿Cómo empezaste a experimentar y a hacer tuya esta verdad de que Dios era tu papá? Porque de ahí el tema que estamos tocando hoy, que es esta identidad como hijos de Dios. Yo creo que el primer paso es creer que Él es tu papá, que no es un Dios lejano, que no es un Dios que no te escucha o que te juzga o que quién sabe si sí te está escuchando, ¿no? Y que como dices, no me pareciera tan insignificante que le pidas que te quite los carros y los chocar. y los quite, ¿no? O sea, es como esta revelación de que él está todo el tiempo, ¿no? Bueno, muchas veces hemos escuchado cómo Dios abrió el mar, ¿no? Para que pudieran caminar en medio de él y la gente a veces piensa como, eso no sucedió, o sea, son historias de la Biblia, algo que no pasó, ¿no? Pero él puede abrir el mar, puede quitarte Así los es. coches de Periférico Así Norte, es. puede encontrarte un lugar en la calle, puede salvarte de un Así es. violentador, puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Eh, Dijiste algo que me gustó mucho hace un momento, que fue, o sea, la confianza de la fe de que él lo va a hacer, Así ¿no? Sin tenerlo. Sabes que va a suceder porque estás tomado de su mano, pero esta apropiarte esta identidad de decir: "Sí, soy su hija, y voy y estoy respaldada por él, y voy a dejar que él sea mi papá", Así es. ¿no? Sí. Pues mira, Moni, yo creo que eso, o sea, esa parte de sentirme yo una verdadera hija de Dios, respaldada por Él, vino por todo lo que Dios me dio, que yo no tuve a lo mejor de mi padre biológico, ¿no? Que me dio seguridad. Seguridad. En el momento que yo estaba con una identidad destrozada justo por esta violencia que yo viví varios años, o sea, él me levanta y dice, tú puedes con un puesto desde lo más bajo, porque pues yo empecé en un puesto de demostradora, como esas chicas que están en los centros de autoservicio ofreciéndote algún producto. Y empecé desde ahí y que Dios, o sea, porque es Dios quien te abre la oportunidad, pero depende de ti, de la seguridad que tú tengas para decir, yo tomo esa oportunidad y el sentirme respaldada en donde Dios te abre la puerta y te dice, órale, vas. Y tú, ok, Señor, voy, pero si voy tomada de tu mano, porque si no, no voy a poder. Y empezar a ascender en puestos profesionales cuando, pues, mi carrera, yo ni siquiera, o sea, la pude ya concluir hablando en términos de titulación, porque sí terminé la carrera, pero ya no me titulé. Y fue una carrera muy diferente a lo que hoy en día ejerzo, ¿no? Entonces, él te abre la oportunidad y tú dices, ok, la tomo. Y entonces empiezas a escalar. Y Dios me da esa identidad y esa seguridad
en el momento en que me dice, tú puedes y eres capaz. ¿Por qué? Porque yo lo que pienso es, si Dios me puso en esa posición, ¿no? Que hoy en día, pues, y gracias a Él, me fue incrementando el puesto, el salario, las prestaciones, muchas cosas, y hoy en día, pues bendito sea Dios y gloria a Él, tengo una vida estable, ¿no? Entonces, pero yo lo que pienso es, Dios me abrió la oportunidad, yo tomo el valor de agarrar esa oportunidad, valga la redundancia, y yo lo que pienso es, si Él me está poniendo en esta posición, es porque Él confía en mí y sabe que yo puedo. Y Wow, entonces qué cuando bonito. quiero tirar la toalla, o sea, como a veces en mi trabajo de verdad son cosas bien complejas que de repente digo, ya no quiero tirar la toalla. Y me viene ese versículo en donde dice, este, que él se manifiesta en mis debilidades, ¿no? Entonces no es no es por mis fuerzas, ni es por mi capacidad, porque en serio, ¿no? O sea, a lo mejor ni tenía yo las tablas profesionales, ni mucho menos las tablas económicas, ni muchas habilidades de verdad para los puestos que Dios me ha ofrecido, o sea, laboralmente hablando. Entonces, para mí esa identidad es porque cada que se abre la puerta y Dios me elige y a través de la gente, de mis jefes, dicen, yo confío en ti, tú puedes, porque creo que tú puedes, es donde digo, tengo una identidad en Cristo, que soy más que vencedor por medio de aquel que derramó hace más de 2000 años su sangre en la cruz y tengo esa identidad. Soy hija de Dios, en su poder sé que lo voy a lograr. Y digo, si tú me estás poniendo aquí, Señor, es porque tú confías en mí y tú me vas a dar las herramientas para lograrlo. Me dio la economía que pues mi papá no me dio. Me dio la seguridad que mi papá no me dio. O sea, Dios no me compara porque Dios nos hace únicos a cada uno de nosotros. Él no te compara. Moni es hermosa en lo que es y Liz es hermosa en lo que es porque cada uno tenemos talentos. Y el hecho de saber que a mí Dios me hizo única, con dones, con un corazón, con un carácter, con una mentalidad que Él va formando y que me hizo única, me hace tener esa identidad, esa seguridad de saber que Él confía en mí y que Él por eso me da las oportunidades y que Él me va a capacitar para yo conquistar ese territorio o pues sí, ese gigante de repente que tú ves delante de ti, que dices, no lo voy a lograr, pero Dios es maravilloso, Dios es hermoso y confía en ti porque Él te va llevando de más a más, de más a más. Y depende de tu identidad en Él que tú digas, sí, yo puedo. En todo Sí, lo puedo en Cristo que me Es, fortalece. es curioso que ahorita que decías, yo no tuve, o sea, terminé mi carrera, pero no me titulé. Creo que Dios te dio un título como hija. Así es. Es curioso que en este caminar, cuando estudias una carrera, tú recibes tu título al final de tu carrera, pero Dios te da un título al inicio de una carrera con Él y este título es de hija, ¿no? Y afirma tu identidad de hija. Y eso me encanta porque podemos ver que no depende de nosotros, Así es. no depende de lo que tú hagas, es simplemente de quién eres en Él. Así es. ¿Cómo vives el darte cuenta que no depende de ti, que no depende de tus acciones? Porque mucha gente dice, bueno, pero es que hace tan buenas cosas, se porta tan bien, pues que merece ese título de hijo, ¿no? ¿Cómo vives esto? Pues, pues realmente yo creo que Dios en lo secreto nos conoce a cada uno, ¿no? Y entonces tú te das cuenta, la verdad, y de eso sí somos conscientes de tus carencias, ¿no? De tus carencias, intelectuales, de tus carencias emocionales, de tus carencias, físicas, de muchas carencias. Yo creo que de eso sí somos conscientes, pero lo que no debemos permitir es que esas carencias te gobiernen, que ese miedo te gobierne. ¿Por qué? Respondiendo a tu pregunta, Liz, o sea, tú dices, ¿por qué Dios, o sea, por qué tú sabes que Dios es como el que te capacita, ¿no? Ujú. Porque en verdad, o sea, y mi esposo está de testigo que a veces digo, y es que esto tan básico, no sé cómo hacerlo. De verdad, no sé cómo hacerlo, no sé cómo sacarlo a flote, cómo sacarlo adelante. Este, pero, y no es en mis capacidades, me queda claro, pero en eso Dios te ilumina y te pone ideas creativas y te ujú, dice, por aquí puedes darle la vuelta y en efecto lo ejecutas o en una negociación de repente difícil, ¿no? O sea, que me ha tocado compradores duros que de repente
O sea, así como que, chin, yo me quedo y en eso, o sea, llega la voz de Dios, el Espíritu Santo, en donde te dice, esta es como la respuesta, ¿no? Y entonces tú la das, pero te queda claro, o sea, yo creo que sí somos conscientes de nuestras limitaciones. Sí, Y el ser consciente de tus limitaciones y ver cómo puedes darle la vuelta a ciertas situaciones por la iluminación que Dios te da. Yo creo que es por eso, Liz, que me queda claro que no es por mí. O sea, yo creo que hay que esforzarte, sí. Yo creo que hay que echarle ganas a la vida y tener carácter y, como decía hace un rato, tomar las oportunidades que Dios pone frente de ti. Me queda claro que sí, pero al final muchas veces nuestras capacidades son limitadas, pero tenemos un Dios ilimitado, un Dios todopoderoso que te ilumina y te dice cómo resolver exacto. tal situación, ¿no? Y qué bueno darnos cuenta de que no depende de nosotros, eso pues le da la gloria a Dios, ¿no? Sí, que no depende de nuestro esfuerzo. Como decías, hay que esforzarse, pero no depende de nuestra propia capacidad. También creo que en este caminar con Dios, Él va poniendo cosas nuevas y te va habilitando para muchas otras cosas y entonces pues vas creciendo. Nunca te va a poner en un lugar en donde tú no seas capaz de desarrollarte. No te va a dar una pala cuando tú necesitas un pico, ¿no? Así es. Él no te va a dar la herramienta equivocada, o sea, él te va a dar lo que necesitas para que tú puedas actuar o él pueda actuar a través de ti en el lugar donde te colocó. Así es. Y que seas luz, que seas Exacto. luz en el lugar en donde estás. Que hoy en día, como se los decía, igual justo a una amiga que me dice, es que Dul, yo te veo ahora y me cuentas de, a lo mejor de dónde tuviste que salir y no te lo puedo creer. O sea, yo siempre me decía ya, una amiguita ayer me decía, yo he pensado que pues siempre has estado estable, que siempre has sido así, ¿no? Como victoriosa, como fuerte, ¿no? Y dije, no, no siempre fue así, más bien Dios me sacó de ese lodo cenagoso y justo así lo veo porque es como esas arenas movedizas en donde en tus fuerzas tú das otro paso y te vas a hundir. Pero la mano de Dios es tan poderosa que te saca de esas arenas movedizas y dice su palabra que pone tus pies en una roca dura y firme y afirma tus pasos, ¿no? Entonces, lo que dices, Moni, o sea, Dios te va capacitando y Dios te va a dar lo que necesitas, pero aquí la clave es creer y saber y tener nuestra identidad bien puesta en que no somos perdedores, en que no somos víctimas, en que tenemos que, Dios nos ha capacitado la fortaleza para salir adelante de los problemas, en que puedes reconstruir tus sueños con la ayuda de Dios, en que no es un pretexto el decir, ya no lo logré, estoy muy grande, tengo hijos, no, o sea, tus miedos no te pueden limitar. Cuando Dios nos ha dado la identidad, porque Él ya nos dio las herramientas, pero muchas veces es realmente tener esa identidad en que Dios es quien suple todas nuestras necesidades conformes. Sí, ¿y qué diferencia puedes ver? Porque pues el mundo está ávido de encontrar una identidad, Sí. ¿no? Y regularmente la identidad que puedes tomar de lo que el mundo te ofrece es efímera o es temporal, ¿no? Eh, es algo que puede cambiar, es algo en lo que no puedes estar seguro que te puedes aferrar porque en cualquier momento eso desaparece. Muchas veces estamos buscando alguna identidad por cuestiones de presión social, ahora con las redes sociales, mucha comparación, ¿no? Ves la vida de alguien más que casi siempre en las redes sociales se muestra perfecta y entonces yo quiero eso, yo quiero esos viajes, yo quiero ese carro, yo quiero ese esposo, yo quiero esos hijos, ese perro, esa camioneta, ¿no? En cuestión material, ¿no? No solo es lo material, o sea, son muchas cosas. Hay mucha gente que está buscando también llenar estos vacíos que dices en prácticas en donde buscan como llenar este vacío con espiritualidad que no viene de Dios. El mundo espiritual es grande,
¿no? El mundo espiritual no solo es Dios. Y entonces, cuando la gente busca también esta espiritualidad, porque tu cuerpo lo necesita, Claro. porque tu espíritu lo necesita, tu alma lo necesita, eh, puedes encontrarla a lo mejor en algún lugar en donde pareciera que te llena. He visto muchos testimonios de mucha gente que habla de lo buscaba y quería más y más y más porque nunca encontraba ni satisfacción ni paz, Ujú, ¿no? Ujú. Eh, Tú experimentando esta vida diferente antes y después de Cristo, como en la historia de la humanidad, pero una diferencia que sea tangible, porque a lo mejor alguien que nos pueda estar escuchando dice, pues se oye muy bonito, a lo mejor fue muy fácil para ella, pero pues mi situación es más complicada. eh, ¿Cómo puedo acercarme? ¿Cómo puedo de verdad encontrarlo? Eh, no quiero que nos digas una guía práctica de cómo hacerlo, pero a lo mejor algo que pueda ser como, Por lo menos un paso, ¿no? ajá, en tu experiencia, decir, o sea, de aquí me agarro cuando estás así Sí. ahogándote y de aquí me agarro y ya después veo lo que hay Lo que más sigue. allá. Ajá. así es, así es. Pues yo, o sea, la herramienta más poderosa que me ha servido es la oración y un corazón, es un corazón sincero. Yo creo que con Dios, algo de lo que me ha servido mucho como en esta parte de identidad, es que con Dios no debemos tener máscaras. O sea, las máscaras, yo creo que a veces siempre vivimos con máscaras, ¿no? En el trabajo, con la familia, en la sociedad, como bien decías. Las redes sociales hoy en día, pues muchas veces son una máscara, ¿no? De algo que idealizamos o que queremos, o sea, son máscaras. Entonces, algo que yo considero que debe ser ese primer paso es que seas genuino. Eres enojón, estás atravesando una situación complicada, eres a lo mejor muy sociable o muchas veces en vacíos como el alcohol, como los vicios, como las drogas, como tantas cosas. Yo creo que aquí la palabra clave es debes ser genuino, porque al ser genuino tú eventualmente empiezas a ser genuino en tu relación con Dios. Entonces me quito las máscaras. O sea, mi esposo ahora sí que me conoce. En algún momento yo llegué a tener como poses y eso de alguna manera no me ayudaba. O sea, te hace sentir más vacío. Es quitarte las máscaras. Yo creo que de entrada, como dices, siendo muy prácticos y no espiritualizando, máscaras afuera. Este soy yo. Así soy. Y, y cuando tú ya eres genuino, tu relación con Dios va a fluir en esa genuinidad. Entonces, y algo que siempre les recomiendo a la gente cuando pues me preguntan cuál es el primer paso, habla con Dios como si fuera un amigo. O sea, sé genuino, sé libre. Vamos a quitarnos de todos esos tabúes. Habla con Él cómo te sientes. Pues inclusive hasta estar decepcionado de Dios y es válido. Dios no se va a enojar contigo Ujú. ni te va a dar la espalda porque tú te sientas enojado o decepcionado con Él por tal o cual situación. Habla con Dios sin máscaras, genuinamente. ¿Por qué? Porque eso, Moni, creo que el quitarnos las máscaras en una sociedad que hoy en día va mucho por poses, por lo que tienes materialmente, el quitarte las máscaras te ayuda a ser libre. Y eventualmente cuando tú te quitas esas máscaras, puedes vivir una relación genuina con Dios. Entonces, de entrada, yo sería como el primer paso, ¿no? O sea, me quito máscaras y voy a Dios en oración, porque esa fue para mí el arma nuclear, el arma poderosa. Voy en oración con Dios a exponerle mi corazón, a desnudar mi corazón delante de Él, porque Dios ni te va a juzgar. Dios, al contrario, va a ayudarte a reconstruirte como persona, reconstruir tu identidad, tus sueños. Él no te juzga, Él te ama. Entonces, es llegar con Él y desnudar tu corazón delante de Él. Eso es la clave. ¿Por qué? Porque como bien decías, eh, llenamos los vacíos con muchas cosas. O como al inicio yo pude pensar que con una pareja se iban a llenar esos vacíos, ¿no? Y al contrario, son cisternas rotas. Y de esas cisternas rotas nos habla la Biblia.
Esas cisternas rotas son a veces los amigos, la pareja, esas cosas efímeras que el mundo nos ofrece y que sin duda sí van a contribuir a nuestra estabilidad y nuestra felicidad, pero no son la fuente de agua viva. La fuente de agua viva es nuestro Señor, nuestro Dios, porque esa fuente brota agua que te va a saciar en todo momento. Y muchas veces, así tengas la pareja perfecta, pues al final hay problemas. Así tengas el mejor trabajo, al final a veces te sientes vacío y te llegas a volver insaciable. Cuando tú pones tu confianza, tu esperanza o tu identidad en esas cisternas rotas que puede tener forma de dinero, de cosas materiales, de familia. A veces uno se desborda por la familia, por los hijos, pero pierdes de este foco que Dios es la fuente de agua viva. Entonces esa cisterna al final es una cisterna rota que en el momento se va a llenar, pero poco a poco se va vaciando porque realmente en este mundo no hay nada que pueda llenar ese vacío que nosotros podemos tener si no es Dios, que como bien dice la Biblia es la fuente de agua viva. Claro. Yo, fíjate que ahorita que decías que hay que quitarnos máscaras, hay que desnudarnos frente a Sí. Dios y ser auténticos, pensaba como Cristo en la cruz estaba totalmente desnudo. Él pagó nuestra vergüenza, él pagó nuestra vulnerabilidad. Él fue totalmente vulnerable en esa cruz y nos da permiso de ser iguales, ¿no? De ser totalmente auténticos, como dice, me encanta lo que estás diciendo, porque creo que es de lo que la gente clama tener, pero también de lo que carece. Me encanta tu reflexión. Sí, fue muy bonita, porque justamente creo que, como decías, a veces en la familia te pones una, en el trabajo te pones otra, ¿no? Ujú. Con los amigos te pones otra, y entonces vas cambiando de máscara constantemente y llega el punto quizá en el que en ningún momento somos nosotros mismos. Y a veces quizá nos avergüenza ser nosotros mismos, ¿no? Pero tú puedes llegar a Dios tal cual, Él no se asusta de nada, no le va a espantar. Por eso, esto no me lo Decepcionas. Sí, exacto, no lo vamos a decepcionar. Aparte de que nos conoce, creo que es importante lo que dijiste porque Él quiere que nosotros lleguemos. Él ya sabe cómo eres. La Biblia dice que sabe hasta cuántos cabellos tienes en la cabeza, ¿no? Entonces, eh, no hay nada que le puedas esconder, pero Él quiere que tú des el paso de llegar a esa intimidad y vulnerabilidad, como dice Liz, de decir, esto soy Dios. Y a lo mejor puede ser que esto que soy no sea decepcionante, Claro. ¿no? Pero tienes la libertad de decir, o sea, voy a descansar aquí porque esto es lo que soy, y como dices, y soy enojón, y soy burlón, y soy lo que sea, Sí, lo que quiera claro. ser. Y entonces él va moldeando a lo mejor lo que Sí, no, va exaltando lo que sí. lo que sí. exalta su nombre. Claro. Así es. Te transforma. O sea, yo veo Exacto. como una metamorfosis y siempre hago esa comparación. Digo, somos como unos gusanitos todos feos cuando llegamos a las plantas de Cristo porque traemos vicios, formas de pensar, fortalezas mentales Ujú. increíbles que como impactan Eso. tu identidad en Cristo y bloquean el fluir de tu identidad en Cristo, esas fortalezas mentales, tantas cosas que digo, somos como unos gusanitos, pero Dios va haciendo o sea, Dios te acepta y dice, te amo así como eres, con tus vacíos, con tus carencias, yo te amo, porque como bien dices, Él nos conoce, a Él no le va a sorprender que nosotros seamos o que tengamos en nuestro carácter aspectos feos que nos avergüencen, Dios no, Dios te acepta y te ama, y te recibe así como ese gusanito y te ama así como eres, pero te va transformando en esa hermosa mariposa, porque yo así lo veo, es un proceso de metamorfosis. Y digo, quisiera a lo mejor ir cerrando, bueno, no sé, Sí, está bien. pero justo ayer recordaba cuando yo llego a las plantas de Cristo en la situación en la que estaba, me recuerdo mucho que yo comparaba esta técnica del kintsugi. Se llama así la técnica japonesa, ¿no? En Cuando donde la restauran las piezas. exactamente. Ajá. Es un jarrón que se rompe, o sea, es un jarrón roto. Y así muchas veces
Cuando nosotros llegamos a Cristo, podemos estar en esa condición, rotos y quebrados, como mujer, como mamá, como hija, como tantas cosas, tantos roles que desempeñamos. Y en mi caso fue como mujer. Yo estaba completamente quebrada y así, rota, ¿no? En muchos pedazos. Pero recuerdo mucho que Dios, o sea, eso también afirmó muchísimo mi identidad, porque esa técnica japonesa es reconstruye ese jarrón y le ponen oro en donde está Sí, quebrado. Y ahora ese jarrón tiene más valor que antes. Entonces, a mí siempre me identifiqué, Dios me hacía justo saber que ese proceso de metamorfosis en donde él iba a derramar ese oro en las partes quebradas de mi identidad, me hicieron, y justo en ese proceso de transformación que duró varios años, pero ahora es su Espíritu Santo, ese oro que unió los pedazos rotos de mi vida. Y ahora ese jarrón vale más y yo hoy me siento valiosa, no por lo que yo sea, insisto, o sea, y no quiero sonar soberbia, no, para nada, no por lo que yo sea, sino por lo que soy en Dios. Ahora, ese jarrón que tiene un valor más profundo porque ese oro es el amor de Dios perfecto que te transforma, que te hace tener esa metamorfosis y que te hace un antes y un después en tu vida. Cuando Cristo, le abres tu corazón. claro. A mí me gustaría también hablar, eh, creo que es muy importante en el tema de identidad como hijos de Dios, acerca de las mentiras, ¿no? Sí. Porque ya hablamos acerca de llegar eh, imperfectos como somos y decir aquí estoy, pero a veces podemos llegar creyendo que somos algo que ni siquiera somos. Y es por todo lo que hemos recibido y las mentiras que creemos de nosotros mismos. Y en realidad eso no somos. ¿Qué nos podrías comentar acerca de estas mentiras? ¿Cómo se ven las mentiras? ¿Qué puede ser una mentira que ataque nuestra persona o nuestra identidad? Que diga, no, pues yo soy Ujú. X o y Dios, ¿cómo va a restaurar esto? ¿No? Claro. Pues yo creo que ahí justo es o sea, la mentira está basada en la condenación. Porque cuando tú tienes condenación, no puedes fluir en o sea, en robustecer tu identidad. Las mentiras yo creo que vienen a tu mente, como bien te decía, en fortalezas mentales, que yo creo que es lo que nos generan desde pequeños, ¿no? Lo que se va formando en nuestra vida es como un ladrillo que se va poniendo en nuestra mente hasta que es una muralla gigante, ¿no? Y esas mentiras son fortalezas mentales. Eres un perdedor, tú no puedes. ¿Tú cómo puedes hablar del amor de Dios cuando tú hiciste A, B, C, D, F, G? No, o sea, muchas veces son como esas Exacto, mentiras sí. que te quieren paralizar del propósito que Dios tiene para ti. Eh, a mí, o sea, algo que me ha funcionado mucho es cuando llega una mentira a mi vida, que digo, poco a poco ya es más fácil detectarlas. Antes de esto puede ser como parte de tu estructura mental y no detectas que es una mentira. Tú sientes que es parte de lo que tú crees, de tu sistema de creencias. Tú así lo crees, no lo detectas. Conforme Dios va trabajando en ti, tú puedes ya identificar cuando es un dardo, ya se le digo, ¿no? Un dardo de fuego del enemigo porque quiere venir a destruir tu identidad y todo lo que Cristo ha hecho en tu vida. Pero antes de eso es como tu forma de pensar y tan, listo. Yo creo que aquí lo que funciona, y a mí en lo personal me ha funcionado, es de alguna manera sustituir la mentira por la verdad de Cristo. Em, ok, en verdad yo pienso que soy un perdedor, que soy un fracasado y que no voy a poder con este reto que tengo encima. Eso es lo que yo pienso y genuinamente lo pienso y lo hago mío y me paralizo y digo, soy un fracasado. Y entonces, por el otro lado, es la verdad de Dios. Pero ¿cómo vas a conocer la verdad de Dios si no leemos la Biblia? Nuestro manual de vida, ya se le digo, nuestro manual de vida. Entonces, ¿cómo lo vamos a saber si no leemos? Por eso es bien importante que pues leamos la palabra de Dios. Porque yo creo, a ver, ¿Dios en verdad piensa que yo soy un fracasado, un perdedor?
No, Dios no piensa eso de mí. No, Dios piensa que yo soy victorioso. Entonces es sustituir la mentira con la verdad. Ujú. Y mucho no es porque tú lo seas, sino porque Dios es lo que cree de nosotros como sus hijos, como su pueblo santo y apartado. Entonces tenemos que sustituir esas mentiras con la verdad de Dios. Claro. Sí, es parte del caminar como hijos. Ujú. Porque al final como el ser hijo también va asociado con el proceso. O sea, creo que es una relación ambivalente, en donde no solo sabes que tienes un papá, sino que también empiezas a vivirte como hijo. Y al creerte hijo, comienzas a caminar un proceso, comienzas a recorrer una vida donde ya no es como antes, donde tal vez caminabas conforme las circunstancias te llevaban, sino ahora es a través del conocer la verdad de que eres un hijo y tu vida, tu caminar y tu proceso está regido por esta identidad de hijo. Pero al final el ser hijo va de la mano del proceso. No puedes ser hijo sin un proceso. No, Todos tenemos claro un que no. proceso. No, por supuesto. Y fíjate que, o sea, hay versículos que han marcado como mucho pues este caminar con Dios. Uno de ellos es justo, porque las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ese como justo despojarte de tu vieja forma de pensar, de tu vieja forma de actuar, de tu vieja forma de percibirte a ti mismo, es algo hermoso en lo que si la riegas hoy, sabes que estás en Cristo y que Él te perdona, que te ama y que esas cosas viejas pasaron. O sea, es tener la plena conciencia que no vamos a cambiar de un día para otro, porque a veces somos muy duros con nosotros mismos. Sí, Somos muy exigentes, ¿no? En ese caminar con Dios nos exigimos a veces demasiado y eso no lo vuelve sostenible. Algo que yo siempre he pugnado es que las cosas sean sostenibles, sostenibles. Entonces, no podemos ser duros jueces con nosotros mismos. Eso a veces lastima, te lastima mucho. La regaste, ni modo. Si tienes un Dios que te perdona, ¿por qué a veces tú mismo no te puedes perdonar? Somos jueces bien duros con nosotros mismos y entonces yo creo que esta palabra es bien importante que la llevemos a cabo creyéndola. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es nuevo. Y hoy la regamos, no importa, mañana es una nueva oportunidad. Las cosas viejas pasaron. Entonces eso te ayuda a no permitir que tú entres en condenación por lo que estés haciendo mal, ni autoexigirte ni a que seas un juez duro contigo. Si Dios mismo no lo es con nosotros, a veces porque uno es un juez muy duro con nosotros mismos, ¿no? Pues yo quiero cerrar con lo siguiente. Ha sido muy enriquecedor el escucharte, el sí. saber que, no, o sea, muchas veces nos quedamos con el saber que tenemos un padre, Ujú. pero necesitamos caminar como hijos, Así ¿no? es. Creernos que somos hijos, ser auténticos, quitarnos la máscara y ir completamente vulnerables a Dios. Así es. Pero todo este proceso me lleva a pensar que podríamos resumirlo en esto, en que se requiere rendición. Rendición de la mentira, rendición de tu carácter, rendición de tu pensar, rendición de muchas cosas, ¿no? Así es. Porque cuando tú te rindes como hijo, realmente puedes tener un corazón enseñable, un corazón dispuesto a escuchar. Y creo que es lo que a veces necesitamos, simplemente creernos esta identidad de hijos, pero también rendirnos. Sí. Porque ¿quién no quiere rendirse a un papá amoroso? Un papá Exacto. que es incondicional, Así un es. padre que no está fijándose en si eres buen hijo o un mal hijo, no te juzga, sino que te acepta tal como eres y que él está dispuesto a hacer toda esta transformación del gusanito feo peludo, ¿no? Exacto. Y que tú te des cuenta de que incluso esas heridas y cosas que pasaste en tu pasado no te definen en tu presente, pero también Dios encuentre valor en eso, ¿no? Para compartir con otros, para llevar a otros, para que seas empático con otros. O sea, Dios no desperdicia nada. Y me encanta tu historia y de verdad agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Gracias a Sí, ustedes. Gracias a sí. ustedes. Pues yo nada más igual, o sea, quisiera cerrar con que siempre tengamos en mente que Dios es un Padre amoroso que te ama aunque estés pasando circunstancias difíciles.
porque a veces sucede que qué bonito, Dios me ama, todo me está yendo de maravilla, pero y está el otro lado de la moneda, en donde estás pasando una crisis, este, un proceso en tu persona, en tu vida, un proceso muy difícil y entonces ahí ya no me siento hijo. O sea, es algo que debemos tener muy, muy presente, que no importa la circunstancia que tú estés atravesando, en todo momento Dios te ama y eres hijo. Porque y cierro con esta ilustración que yo cuando estaba en esos procesos difíciles y aún en esos procesos difíciles yo me sentía que Dios me amaba, que Dios me cuidaba, que no importa que la tormenta estuviera todo, Él estaba ahí conmigo. Y me encantaba esto porque decía que los árboles que no tienen agua, tanta agua alrededor, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a extender sus raíces más profundas y más lejanas, buscando agua, a diferencia de a lo mejor árboles que tienen, pues luego hay el agüita, ¿no? Que a lo Ujú. mejor pues no necesitan unas raíces tan profundas porque se alimentan ahí, pero cuando llega una tormenta, a esos árboles que no tienen las raíces tan profundas, pues muchas veces te llega a devastar. Entonces, a veces debemos tener en cuenta que aunque estemos atravesando procesos difíciles, Dios es tu Padre y no por eso deja de ser tu Padre. Exacto. Solamente Él sabe por qué tienes que atravesar ese proceso y ser ese árbol de raíces tan profundas que tiene que buscar el agua lejos. ¿Para qué? Para que estés fuerte en el momento de la tormenta. Pues agradecemos mucho que hayan llegado hasta aquí, que hayan terminado este episodio. Compartan el episodio con sus conocidos, denle like, síganos en nuestras redes sociales. Sí, muchas gracias por Gracias. acompañarnos. Gracias. Gracias. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Bye.